Tengo una duda ya que de modo excepcional... Puedo conducir hasta 2 horas más con una pausa de 30 minutos, pero si ese día puedo conducir 9 horas, hice 4 y media, mi pausa de 45 minutos. Puedo conducir hasta 2 horas más, vale, la excepción de las 2 horas más. Vale, aquí vamos a pararnos porque esto es muy importante. Vamos a ver. La excepción no es llegar a casa. Tiene que haber una situación y unas condiciones excepcionales por las que ha ocurrido algo y me tengo que sobrepasar la conducción. Imaginaros que me quedan 2 horas para llegar a casa y de repente hay un atasco, hay un accidente, hay una tormenta Filomena y estoy 2 horas o 3 horas parado. En esos casos, es decir, cuando haya condiciones excepcionales, si además ese día es para llegar a casa, para hacer el descanso semanal, entonces podré hacer excederme en 1 hora o el exceso de 2 horas con una pausa previa de 30 minutos. Pero repito, y esto es algo importantísimo, que no nos cansamos los que contestamos habitualmente en las redes sociales de recordarlo y recordarlo, y hay muchísima gente que todavía entiende que la excepción es llegar a casa. No, la norma lo que dice es sin comprometer la seguridad de las personas, es decir, haciendo las cosas bien, y en condiciones excepcionales, y esas excepciones, que no aparecen en el reglamento, son una situación que tú no esperas. ¿De acuerdo? Si tú has empezado la jornada y no llegas porque no llegas, eso no vale para hacer las 2 horas o la hora de exceso. Mucho cuidado con esto y a mayores, fundamental, cuando lleguemos a destino, cuando lleguemos a nuestra casa, en esos casos, tengo que imprimir un ticket y por la parte de atrás anotar: he excedido en tanto tiempo o he excedido la conducción porque ha habido un accidente en la Nacional 601, kilómetro 27. O he excedido la conducción porque ha habido un accidente, porque ha habido una tormenta, y hay que poner dónde ha ocurrido. Y lo que hace tráfico después es, si ven a esa persona, lo que hacen es comprobar que es verdad que ocurrió eso en esa carretera y entonces no tramitarían la sanción. Pero repito, cuidado con esto, que tiene que haber condiciones excepcionales. Eso de entender como excepción, que es simplemente llegar a casa, cuidado, y como digo siempre, el que no lo entienda así va a aprender a base de sanciones y duelen mucho. Buenas tardes, quería preguntar si para realizar la pausa de 45 minutos o de 15 y 30 es necesario haber realizado algo de conducción o se puede iniciar la jornada haciendo la pausa. Tiene que haber algo de conducción, aunque sea 1 minuto, ¿de acuerdo? Porque la pausa tiene que ser posterior a la conducción, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Es verdad que hay guardias que dicen o les parece mal que hagamos 1 minuto de conducción, 15 minutos de descanso, 4 horas 29 minutos de conducción, 30 minutos de descanso. Es verdad que les parece mal, pero es legal, ¿de acuerdo? Pero tiene que haber algo de conducción. Si trabajo en una empresa que no hace desplazamiento, excepto en ocasiones excepcionales, a más de 50 kilómetros a la redonda de la base, ¿puedo llevar el tacógrafo en modo out? Bueno, a ver, no todos los trabajos, aunque no hagan más de 50 kilómetros a la redonda, están exceptuados del tacógrafo, ni en modo out. Para estar en modo out tiene que ser una actividad exenta del reglamento, ¿de acuerdo? Y no, por ejemplo, los servicios regulares de autobuses, si no superan 50 kilómetros, están exentos. Eso sí que sería out y eso contaría como otros trabajos. Pero, yo qué sé, si tú te dedicas a mover contenedores, te pongo un ejemplo, aunque no salgas de tu ciudad y nunca sobrepases el radio de 50 kilómetros, eso no es out, ¿de acuerdo? Para que sea out, tiene que ser una actividad exenta del reglamento. Mucho cuidado con eso. Y además tu empresa te tendrá que decir si la actividad que tú realizas es out o no es out, porque además eso es algo que te tiene que decir tu empresa. ¿Los tiempos de servicio del tacógrafo son iguales tanto de noche como de día? Me refiero al nombre de horas y disponibilidad. Gracias. Sí, los tiempos de conducción no distinguen entre la noche y el día. Los tiempos de conducción se tienen en cuenta los 24 horas del día, los 7 días de la semana. Hay que tener en cuenta aquí, y para eso tenéis algún otro vídeo en mi canal, que para algunas cosas la semana sí que va de las 0 horas del lunes a las 24 del domingo, pero para otras no. Para algunas cosas, como por ejemplo la conducción diaria no es la que está dentro de 24 horas. La conducción diaria es la que está entre 2 descansos, ya sean diarios o semanales. Es decir, si yo hago una conducción de 4 horas y media, paro 45 minutos, conduzco 4 horas y media y ahora paro 9 horas, que sería el descanso diario mínimo que tengo que hacer, aunque no han transcurrido 24 horas, ya puedo iniciar una nueva jornada porque ya he hecho mi descanso diario. Eso es importante. Y por otro lado, también tener en cuenta,
Cuando yo empiezo a conducir, imaginaros que empezamos a las 8 de la mañana, que esto muchas veces hablamos de las 15 o las 13 horas de disponibilidad, si yo un día empiezo a las 8 de la mañana, como muy tarde tendría que estar parado a las 23 horas si voy a hacer el descanso de 9 horas o a las 21 horas si voy a hacer el descanso de 11 horas, ¿de acuerdo? Porque desde que inicias tu jornada, que en este ejemplo que yo os he puesto, la inicias a las 8 de la mañana, pues hasta las 8 de la mañana del día siguiente tiene que estar acabado tu descanso diario. Así que, pero no hay diferencia entre el día y la noche. Tengo dudas cuándo poner pausa u otros trabajos. Bueno, pues ahora eso, desde la instrucción circular que tenemos de este pasado verano, se nos ha simplificado bastante. Porque la disponibilidad solo queda para cuando usemos ferry o para yo creo que nada más, el ferry y cuando vamos de copiloto. Cuando vamos de copiloto ya sabéis que el conductor, el segundo conductor, el que va de copiloto, le está marcando disponibilidad y ese es el único caso que esa disponibilidad sí que sirve para hacer la pausa de los 45 minutos. Pero ya sabéis que desde el verano pasado la disponibilidad no sirve, aunque los tacógrafos os lo den como válido, la disponibilidad ya no sirve para registrar las pausas de 45 minutos. La pausa de 45 minutos o 15 más 30 obligatoriamente tiene que contarse como cama, como pausa o descanso. Mucho cuidado con eso. ¿Estás cargando o descargando? Otros trabajos. ¿Estás haciéndote un control de la Guardia Civil? Otros trabajos. ¿Estás esperando a que te den la documentación? Otros trabajos. Y todo lo demás, cuando estés conduciendo, conducción, y cuando tú no tengas que hacer nada, ahí ya sí que estamos hablando, como hemos hablado antes de la hora de la comida, pues eso sí que sería descanso. ¿Es cierto que a partir del 1 de febrero, cuando pasemos fronteras, hay que indicar ese país en el tacógrafo? Gracias y un saludo. Daniel Guzmán. El cambio de fronteras con los tacógrafos analógicos, que es lo que acabo de explicar, es obligatorio desde agosto del 2020, ¿de acuerdo? Cuando va a ser obligatorio el cruce de fronteras es en los tacógrafos digitales y efectivamente es a partir del 2 de febrero del 2022,